El viento soplaba fuerte aquella mañana de domingo, levantando remolinos de polvo que se pegaban a los zapatos y resecaban la garganta. Cuando cerré el portón de la iglesia, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima, una punzada en la boca del estómago que atribuía al ayuno, o quizás a los sermones del padre Damián sobre la traición de Judas. Me llamo Ignacia, y aunque mi acta de nacimiento dice que he caminado por este mundo durante 72 años, mis piernas todavía se sentían firmes y mi mente clara como el agua de manantial. Jamás imaginé, ni en mis peores pesadillas, que el verdadero Judas no llevaba túnica ni besaba mejillas en un huerto de olivos, sino que tenía mi propia sangre, mis propios ojos y el nombre que yo misma le había elegido con tanto amor. Caminé de regreso a casa con la Biblia de tapas negras apretada contra el pecho, como si fuera un escudo. No era una viuda desvalida que lloraba por los rincones, ni una solterona amargada. Era una mujer divorciada y con mucho orgullo. Hacía más de 25 años que había sacado a mi exmarido de mi vida y de mi casa, harta de sus borracheras y sus promesas vacías. Aquella casa, mi refugio de paredes blancas y techo de tejas rojas, no me la había regalado nadie. La había pagado yo, centavo a centavo, cosiendo ajeno hasta que se me entumecían los dedos y vendiendo empanadas en la plaza los fines de semana. Esa casa era mi trofeo, mi libertad, mi reino. Mientras doblaba la esquina de mi calle, la calle Los Álamos, pensé en lo que prepararía para el almuerzo. Quizás un guiso de lentejas, algo caliente para contrarrestar el viento frío. Pensé también en mi hija, Marisela. Hacía semanas que la notaba extraña, esquiva, siempre hablando en voz baja por teléfono cuando venía a visitarme, o insistiendo con una dulzura empalagosa en que yo debería descansar más y dejar de preocuparme por el mantenimiento de la propiedad. «Mamá, esa casa es muy grande para ti sola», me había dicho el jueves anterior mientras tomábamos té en la cocina. «Las cañerías son viejas, el techo necesita reparaciones. Deberías ir a un lugar donde te atiendan, donde no tengas que limpiar tanto». Yo me había reído, una risa seca y cortante. ¿Y dejar mis rosales? ¿Dejar mi taller de costura? Ni loca, hija. De aquí me sacan con los pies por delante. Qué equivocada estaba. No hizo falta que me muriera para que intentaran sacarme. Llegué frente a mi portón de hierro forjado. Busqué en mi bolso, entre los pañuelos de papel y el monedero, el llavero con la imagen de San Judas Tadeo que me había acompañado durante décadas. Saqué la llave larga y dentada, familiar al tacto, y la introduje en la cerradura. O al menos, eso intenté. La llave no entró. Fruncí el ceño, pensando que quizás había agarrado la llave del patio trasero por error. La miré bien. No, era la llave de siempre. Volví a intentarlo, empujando con un poco más de fuerza, girando la muñeca con impaciencia. El metal chocó contra el metal, negándose a ceder. Fue entonces cuando me agaché un poco y ajusté mis anteojos para ver mejor. El cilindro de la cerradura brillaba. Era nuevo. Un dorado chillón, sin un solo rasguño, que contrastaba violentamente con el hierro opaco y envejecido del resto del portón. Mi corazón dio un vuelco doloroso, como si hubiera tropezado y caído dentro de mi pecho. Retrocedí un paso, mirando la fachada de mi casa. Las cortinas de la sala, esas que yo misma había bordado con hilos de seda, no estaban. En su lugar, unas persianas metálicas, frías y grises, estaban bajadas hasta el suelo. «¿Qué es esto?», murmuré, sintiendo que el aire me faltaba. Golpeé el portón con la palma de la mano. El sonido metálico retumbó en la calle desierta. «Marisela, Marisela, abre», grité, aunque una voz interior, esa intuición que las madres solemos ignorar para no sufrir, ya me estaba gritando la verdad. Nadie respondió. El silencio de la casa era absoluto, un silencio de tumba. Saqué mi teléfono celular, un modelo sencillo que apenas usaba para llamadas y mensajes, y marqué el número de mi hija con dedos temblorosos. Sonó una vez, 2 veces, 3. A la cuarta contestó. «¿Mamá?». Su voz sonaba tensa, acelerada, con el ruido de un motor de fondo y viento, como si fuera en un auto por la carretera. «Marisela, estoy afuera de la casa. La llave no entra. Han cambiado la cerradura y...».
Me interrumpió antes de que pudiera terminar. No hubo preámbulos, ni suavidad, ni siquiera esa falsa preocupación que había mostrado días atrás. Su tono era el de un ejecutivo cerrando un trato, frío y final. «Mamá, no intentes entrar. Cambié la cerradura esta mañana temprano. Apenas te fuiste a la misa de las 8. Me quedé helada. La brisa helada me golpeó la cara, pero no la sentí. Solo sentía el frío de sus palabras. ¿Qué dices? ¿Cómo que cambiaste la cerradura? Esta es mi casa, Marisela. Abre ahora mismo». «Ya no es tu casa, mamá», dijo, y pude escuchar cómo tomaba aire al otro lado de la línea. «Vendimos la casa. Firmé los papeles ayer con el poder que me diste el año pasado para lo del banco, ¿recuerdas? El comprador tenía prisa. La plata ya cayó en la cuenta, mamá. Es mucho dinero». El mundo se detuvo. El poder. Aquel papel que firmé cuando estuve internada por la neumonía, para que ella pudiera cobrar mi pensión y pagar las facturas de la clínica si yo no podía. Jamás, en mi sana inocencia, pensé que ese papel sería mi sentencia. «¿Vendiste mi casa?», pregunté, con la voz convertida en un hilo. «¿Sin decirme? ¿Y mis cosas? ¿Mis muebles? ¿El retrato de tu abuela? Todo está guardado en un depósito, mamá. No hagas drama, por favor. Es por tu bien. Con ese dinero pagamos tu ingreso en la residencia El Atardecer Feliz. Ya está todo arreglado. Tienen una habitación bonita para ti. Pasan a buscarte en 1 hora. Espéralos ahí. Nosotros nos vamos unos días a la playa para celebrar el negocio y despejarnos». «¿Celebrar?», repetí, sintiendo cómo la incredulidad daba paso a una náusea profunda. «¿Me dejas en la calle y te vas a celebrar? Marisela, soy tu madre. Trabajé como una mula para levantar estas paredes. Tu padre nos dejó sin nada y yo... ¡Ay, mamá! Ya vas a empezar con la historia del sacrificio». Me cortó y por primera vez noté el desprecio en su voz. «Ya estás vieja. No puedes vivir sola. Hicimos lo mejor. La casa se vendió, el dinero está seguro y tú vas a estar cuidada. Punto. No hagas escándalo que los vecinos miran». Y colgó. El sonido de la llamada finalizada fue como un disparo. Miré el teléfono, incrédula. Miré la casa, mi casa, ahora convertida en una fortaleza inexpugnable. Me sentí mareada. Las piernas, que minutos antes me sostenían con orgullo, flaquearon. Me dejé caer sentada en la vereda, sin importarme el polvo ni el frío del cemento. Allí estaba yo, Ignacia, la mujer que había sobrevivido a un divorcio tormentoso, a la inflación, a las crisis económicas y a las enfermedades. Estaba sentada en el cordón de la vereda, con mi Biblia en el regazo y el bolso apretado contra el estómago, despojada de todo lo que poseía en cuestión de horas. Miré hacia la calle. Doña Gertrudis, la vecina de enfrente, asomó la nariz por su ventana moviendo la cortina. Seguro ya lo sabía. En los pueblos y en los barrios viejos, las noticias vuelan más rápido que el viento. Sentí una vergüenza ardiente subirme por el cuello. La vergüenza de haber criado a un cuervo. La vergüenza de ser vista como la vieja tonta a la que su propia hija había estafado. «Dios no castiga palo sino lengua», solía decir mi madre. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Acaso no le di todo? ¿Acaso no le pagué la universidad con el dinero de mis costuras? Las lágrimas amenazaron con salir, calientes y furiosas, pero las retuve. No iba a llorar frente a la puerta cerrada de mi propio hogar. No le daría el gusto a Marisela de encontrarme deshecha, ni a los vecinos de tenerme lástima. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire frío y polvoriento. Toqué la tapa de la Biblia. «La verdad os hará libres», decía el versículo. Pero la verdad, en ese momento, era que estaba en la calle. ¿Y la libertad? La libertad tenía un precio que mi hija acababa de cobrar. Sin embargo, mientras mi mano acariciaba el cuero rugoso del libro sagrado, un recuerdo cruzó mi mente como un relámpago. No fue un versículo, ni una oración. Fue un nombre. Rogelio Benítez. Jugábamos juntos en esta misma calle cuando el asfalto era todavía tierra y las zanjas estaban llenas de renacuajos. Rogelio, el hijo del panadero, que siempre me defendía cuando los otros niños se burlaban de mis trenzas. Rogelio, que ahora no era un niño lleno de harina, sino el comisario de la policía del distrito. Hacía años que no hablábamos más allá de un saludo cordial cuando nos cruzábamos en la plaza.
pero recordaba perfectamente nuestra última conversación seria, hacía unos 5 años, cuando él enviudó. «Ignacia, tú eres una mujer de hierro», me había dicho él con tristeza y admiración. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, sabes que mi placa y mi amistad valen lo mismo para ti». Miré el reloj en mi muñeca. Eran las 11 de la mañana. Rogelio solía hacer guardia los domingos para no estar solo en su casa vacía. La desesperación inicial, ese golpe seco que te deja sin aire, empezó a transformarse en otra cosa dentro de mi pecho. Ya no era dolor, era una brasa encendida. Era la misma rabia digna que sentí el día que mi exmarido me levantó la mano y yo le señalé la puerta para siempre. Esa mujer, la Ignacia guerrera que creí dormida bajo capas de años y tranquilidad, abrió los ojos. Marisela pensaba que yo era una anciana frágil que esperaría obedientemente a que vinieran a buscarla para llevarla a un asilo. Pensaba que el poder notarial era una carta blanca para disponer de mi vida. Pero Marisela había olvidado de quién era hija. Había olvidado que yo no heredé nada. Yo lo construí todo. Y quien sabe construir, sabe también cómo demoler. Sequé la única lágrima que se había escapado por mi mejilla izquierda con el dorso de la mano. Me acomodé el chal sobre los hombros, erguí la espalda y tomé el teléfono nuevamente. No para llamar a la residencia de ancianos, no para suplicarle a mi hija. Marqué el número de la comisaría local, un número que sabía de memoria porque estaba pintado en el muro de la escuela del barrio. «Comisaría cuarta. Buenos días», respondió una voz joven y aburrida al segundo tono. «Buenos días», dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. No temblaba. Era dura como el acero. «Necesito hablar con el comisario Benítez. Es urgente». «El comisario está ocupado, señora». «¿De parte de quién?» «Dígale que es Ignacia». «Ignacia Morales. Dígale que estoy sentada en la vereda de mi casa y que si no viene él personalmente, voy a tener que cometer una locura». Hubo un silencio al otro lado, seguido de un ruido de silla arrastrada y voces apagadas. «¿Ignacia?» La voz de Rogelio sonó ronca, inconfundible, llena de esa autoridad natural que dan los años de servicio, pero con un matiz de preocupación. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «No, Rogelio. No estoy bien», respondí, mirando fijamente la cerradura dorada que brillaba como un ojo burlón en mi puerta. «Estoy afuera de mi casa. Marisela cambió la cerradura mientras yo estaba en misa. Dice que la vendió, dice que me manda a un asilo». Escuché una exclamación ahogada al otro lado de la línea, una palabrota que Rogelio jamás diría en público, pero que soltó con la confianza de la vieja amistad. «¿Qué hizo qué?», rugió. «Quédate ahí, Ignacia. No te muevas. Voy para allá con la patrulla. Y escúchame bien, nadie te va a llevar a ningún lado si tú no quieres». Colgué el teléfono y lo guardé en el bolso. Me quedé allí, sentada en el concreto frío, con la Biblia en la mano y la mirada fija en el horizonte de la calle. Un auto pasó despacio y el conductor me miró con curiosidad, pero yo no bajé la vista. Ya no sentía vergüenza. Sentía el calor de la batalla que se avecinaba. Marisela creía que la plata ya había caído en la cuenta. Creía que el dinero era lo único que importaba, que la ley del más fuerte era la ley del más joven. Pero ella no sabía que hay leyes más antiguas, pactos de lealtad forjados en la infancia y sobre todo que hay una fuerza imparable en una madre que ha sido traicionada. El viento seguía soplando, pero ya no me calaba los huesos. Ahora, el viento traía el sonido lejano de una sirena acercándose. Me puse de pie, sacudí el polvo de mi falda y me alisé el cabello. No iba a recibir a la justicia sentada en el suelo como una víctima. La recibiría de pie, como la dueña y señora de mi destino. La guerra apenas comenzaba, y mi hija estaba a punto de aprender que a Ignacia Morales no se le cierra la puerta en la cara. El sonido de la sirena no fue un aullido estridente, sino un gemido corto, respetuoso, como si la patrulla misma supiera que venía a socorrer a una dama y no a perseguir a un delincuente. Vi el vehículo blanco y azul doblar la esquina, rompiendo la monotonía gris de la mañana de domingo. Las luces rojas giratorias rebotaron en las ventanas de las casas vecinas y noté cómo varias cortinas se cerraban de golpe. La curiosidad de la gente es valiente hasta que aparece la autoridad. Entonces, todos se vuelven ciegos y sordos.
Rogelio bajó del auto con una lentitud deliberada. Los años le habían pintado el cabello de plata y habían añadido peso a su cintura, pero conservaba ese aire de roble viejo que ni los huracanes tumban. Se ajustó el cinturón, donde descansaba el arma reglamentaria, y caminó hacia mí. No me miró con lástima, y se lo agradecí en silencio. Me miró con la seriedad de quien evalúa los daños después de un terremoto. «Ignacia», dijo simplemente, deteniéndose a 1 metro de mí. Su voz era grave, rasposa por el tabaco de años pasados. «Rogelio», respondí, poniéndome de pie. Mis rodillas crujieron, pero mantuve la barbilla en alto. «Gracias por venir». Él miró la puerta, luego la cerradura dorada que brillaba ofensivamente bajo el sol nublado, y finalmente volvió a mirarme a los ojos. «¿Así que cambió la cerradura? ¿Sin aviso? Y vendió la casa, o eso dice ella. Dice que la plata ya está en su cuenta y que vienen a buscarme para llevarme a un asilo». Rogelio soltó un bufido, una mezcla de risa incrédula y enojo contenido. Se acercó al portón y lo examinó. Pasó sus dedos gruesos por el metal frío. «Esto es un atropello, Ignacia. Civil o penal. Es un atropello. ¿Tienes tus documentos? ¿Tu identificación?» «Todo aquí», palmeé mi bolso. «¿Y la escritura original?» «Bueno, esa está adentro, en la caja fuerte pequeña, detrás del armario. Si es que no la sacaron ya». Rogelio negó con la cabeza. Hizo una seña a su compañero, un muchacho joven que miraba la escena con ojos muy abiertos desde el volante, indicándole que esperara. «Escúchame, Ignacia. Podría llamar a un cerrajero ahora mismo y abrir esto. Tienes domicilio aquí. Tu dirección figura en tu documento. La ley te ampara para entrar a tu morada. Pero si entramos a la fuerza ahora y los nuevos dueños aparecen, o tu hija llega con papeles firmados, se va a armar un escándalo en la vía pública. Y tú no mereces eso. No quiero escándalos, Rogelio. Solo quiero mi casa. Lo sé. Por eso vamos a hacerlo bien. Vamos a la comisaría. Tengo café caliente y, lo más importante, tengo acceso al registro y un teléfono para llamar al licenciado Valenzuela. ¿Te acuerdas de él? El viejo notario. Asentí. El licenciado Valenzuela era una institución en el pueblo, un hombre que conocía los secretos de cada familia y cada terreno en 50 kilómetros a la redonda. Subí a la patrulla. Sentí las miradas de los vecinos clavadas en mi nuca como agujas, pero ya no me importaba. Me senté en el asiento trasero, que olía a vinilo viejo y desinfectante barato. Mientras el auto arrancaba, miré por última vez mi casa. Parecía triste, ajena, como un perro que espera a un dueño que no llega. «No te preocupes», pensé. «Volveré». En la comisaría, el ambiente estaba tranquilo. Rogelio me llevó a su oficina, un cubículo lleno de carpetas apiladas y una foto de su difunta esposa en el escritorio. Me sirvió un café negro en una taza de peltre. Me quemé los labios al primer sorbo, pero el calor me reconfortó las entrañas. «¿Bien?», dijo él, sentándose frente a mí y entrelazando los dedos. «Cuéntame exactamente qué firmaste». Marisela mencionó un poder. Cerré los ojos, tratando de viajar al pasado, a esos días borrosos en el hospital hace 1 año. La neumonía me había dejado débil, tosiendo hasta sentir sabor a sangre. Marisela había llegado con una carpeta azul y una sonrisa preocupada. «Fue hace 14 meses», empecé a relatar, midiendo cada palabra. Yo estaba con fiebre. Ella me dijo que necesitaba autorización para cobrar mi jubilación y pagar la luz y el agua mientras yo estaba internada. Trajo a un notario joven, uno que yo no conocía. Leí por encima, o eso creí. Las letras bailaban. «Confié en ella, Rogelio. Es mi hija». Rogelio asintió, anotando algo en una libreta. «El error más viejo del mundo y el más doloroso. Confiar en la sangre cuando la sangre se vuelve agua sucia. Pero un poder para cobrar la pensión no es lo mismo que un poder para vender un bien inmueble. Para vender una casa se necesita un poder general para actos de dominio. Si firmaste uno limitado, esa venta es nula». «No lo sé», admití, sintiendo un nudo en la garganta. No recuerdo el título del documento. Solo recuerdo que ella me sostenía la mano y me decía: «Firma aquí, mamita. Es para que no te falte nada». Rogelio tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número de memoria. Habló con familiaridad, usando términos legales que yo apenas entendía. Protocolo, fe pública, vicios del consentimiento.
Colgó y me miró con una chispa de esperanza en los ojos. Valenzuela va a revisar el archivo notarial digital. Si ese poder se inscribió en este distrito, él lo encontrará. Mientras tanto, vamos a averiguar quién compró la casa. Marisela dijo que tenían prisa. La prisa es enemiga de los buenos negocios, Ignacia. Siempre deja huellas. Pasaron 2 horas, 2 horas en las que vi cómo el reloj de pared avanzaba con una lentitud tortuosa. Me comí un sándwich que el oficial joven me trajo, aunque la comida me sabía a cartón, pero necesitaba fuerzas. Mi mente, que al principio estaba nublada por el shock, empezaba a despejarse. Empecé a atar cabos. Las llamadas misteriosas de Marisela. La insistencia en que visitara a mis primas en el campo la semana pasada, seguro para mostrar la casa a los compradores sin que yo estuviera. La desaparición paulatina de algunos objetos de valor, el candelabro de plata, el reloj de mesa. No se habían perdido, como ella decía. Se los había llevado poco a poco. Entonces, el teléfono de Rogelio sonó. Él contestó rápido, escuchó en silencio y vi cómo sus cejas pobladas se levantaban. Ajá, sí, entiendo. ¿Y la cláusula? Hizo una pausa larga, mirándome fijamente. No me digas, ¿estás seguro, Valenzuela? Una sonrisa lenta, casi depredadora, se dibujó en su rostro. Gracias, viejo. Te debo un asado. Colgó y soltó una carcajada seca. Golpeó la mesa con la palma de la mano. Ignacia, mujer, tienes un ángel de la guarda muy eficiente. O mejor dicho, tenías un abogado muy astuto cuando te divorciaste. ¿De qué hablas?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Valenzuela encontró la escritura original de tu casa en el registro, la de hace 25 años, y también encontró el registro del poder que le diste a Marisela. ¿Y bien? El poder, lamentablemente, es un poder general amplio. Incluye actos de dominio. Marisela te hizo firmar el control total, Ignacia. Legalmente, ella podía vender la casa en tu nombre. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El poco aire que había recuperado se escapó de mis pulmones. Entonces, ¿perdí? ¿De verdad estoy en la calle? Espera, no he terminado. Rogelio levantó un dedo, sus ojos brillando con malicia. Marisela podía vender la casa, sí, y lo hizo. La vendió a una inmobiliaria de la capital, unos buitres que compran barato para remodelar y vender caro. Pero Marisela y esos buitres cometieron un error garrafal. Se olvidaron de leer la letra pequeña de tu escritura de divorcio. Me quedé mirándolo, confundida. ¿Qué letra pequeña? Cuando te divorciaste de ese sinvergüenza de tu marido, el juez dictaminó la adjudicación de la casa a tu favor como compensación. Pero tu abogado, que en paz descanse, incluyó una figura legal para protegerte de que tu ex intentara cualquier jugada sucia en el futuro. La casa está a tu nombre, pero tiene grabado un usufructo vitalicio a tu favor. La palabra resonó en mi cabeza. Usufructo vitalicio. Recordé vagamente al abogado explicándome eso hacía décadas, diciéndome que era mi seguro de vida. Con los años y las preocupaciones, lo había olvidado por completo. ¿Qué significa eso ahora, Rogelio? Significa, mi querida Ignacia, que Marisela vendió la nuda propiedad. Vendió las paredes y el techo, sí, pero no vendió el derecho a vivir ahí. El usufructo vitalicio significa que tú tienes el derecho absoluto de habitar esa casa hasta el día de tu muerte. Nadie, ni el nuevo dueño, ni el Papa, puede sacarte de ahí sin tu consentimiento. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. No era miedo, era poder, puro y duro poder. ¿Y ellos lo saben?, pregunté, con la voz temblorosa por la emoción. Aparentemente no, respondió Rogelio revisando sus notas. La inmobiliaria debió hacer un estudio de títulos rápido y chapucero, cegados por el precio bajo que seguramente les dio Marisela. ¿Y tu hija? Bueno, tu hija nunca fue muy dada a leer documentos legales, ¿verdad? Ella cree que al vender la propiedad te vendió a ti con ella. Me llevé las manos a la boca. Una risa nerviosa escapó de mis labios, seguida de una comprensión profunda y helada. Marisela había cobrado el dinero. Se lo había gastado o escondido. Había firmado un contrato garantizando la entrega de la casa vacía, pero legalmente no podía entregarla vacía porque yo venía con la casa. Si yo reclamaba mi derecho, la venta no se caía,
pero se volvía inútil para los compradores. Ellos no podrían entrar, ni remodelar, ni revender hasta que yo muriera. Y yo pensaba vivir muchos años más. ¿Qué pasa si los compradores se enteran?, pregunté. Oh, se van a enterar, dijo Rogelio. Y cuando lo hagan, van a demandar a Marisela por estafa y vicios ocultos. Le van a exigir la devolución del dinero, más daños y perjuicios. Y si ella ya se gastó la plata, bueno, va a tener un problema muy serio, posiblemente cárcel. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la vuelta que había dado el destino en cuestión de minutos. Pasé de ser una anciana desahuciada a tener el dedo sobre el gatillo de la destrucción financiera de mi propia hija. Pensé en Marisela, en su voz fría por teléfono. La plata ya cayó en la cuenta. No hagas drama, ya estás vieja. Recordé cada desprecio, cada vez que me hizo sentir pequeña e inútil en los últimos meses. Recordé cómo cambió la cerradura mientras yo rezaba, aprovechándose de mi fe para traicionarme. Algo dentro de mí se rompió y se volvió a armar, pero esta vez con piezas de hierro forjado. La madre abnegada, la que perdonaba todo, la que ponía la otra mejilla, se quedó allí, en esa silla de la comisaría, desvaneciéndose como humo. Me levanté, me alicé la falda con manos firmes. «Rogelio», dije, y mi voz sonó diferente, más grave, más peligrosa. «No quiero que llames a Valenzuela todavía. No quiero que notifiques a nadie». Él me miró con curiosidad. «¿Qué piensas hacer?» «Marisela cree que estoy derrotada. Cree que estoy esperando en la vereda a que vengan los del asilo. Si le digo ahora mismo que tengo el usufructo, ella buscará la forma de arreglarlo, o devolverá el dinero antes de gastarlo todo, y buscará otra forma de sacarme». No. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. Empezaba a lloviznar. Quiero que se confíe. Quiero que se gaste ese dinero. Quiero que crea que ganó. Y cuando esté en lo más alto de su soberbia, cuando los compradores vengan a tomar posesión, entonces, y solo entonces, les mostraré mis cartas. Rogelio sonrió. Fue una sonrisa lenta, de complicidad absoluta. Esa es la Ignacia que yo conocía de niños, la que nunca perdía a las canicas. Durante años fui mansa, Rogelio. Pensé que ser buena madre era ceder y callar, pero esa mujer ya no existía. Murió esta mañana cuando su llave no abrió la puerta. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó él, poniéndose de pie. Primero, necesito entrar a mi casa. No a la fuerza, sino con astucia. Dijiste que el cerrajero puede abrir si demuestro que vivo ahí. Bueno, tengo mi DNI. Vamos a abrir esa puerta. Voy a cambiar esa cerradura dorada y horrible por una nueva. Y voy a esperar adentro, sentada en mi sillón, tejiendo, como la viejecita inofensiva que ellos creen que soy. ¿Y cuando lleguen los del asilo?, inquirió Rogelio. Que toquen, no les abriré. Y si insisten, les diré que llamen a la policía. O sea, ¿a ti? Rogelio soltó una carcajada sonora. Me gusta mucho. Vamos, Ignacia, te llevo a casa. Y de paso, llamamos al cerrajero de confianza, el hijo de Pedro, que no hace preguntas y cobra barato. Salimos de la comisaría bajo la lluvia fina. El aire ya no me parecía frío, me parecía fresco, limpiador. Me sentía ligera. Había entrado a ese edificio como una víctima, arrastrando los pies y el alma. Salía como una estratega, con un arma secreta en el bolsillo y la voluntad de usarla. Mientras la patrulla avanzaba de regreso a la calle Los Álamos, saqué mi celular. Tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Seguramente la residencia El Atardecer Feliz. Lo apagué. El silencio del teléfono apagado fue mi primera victoria. Marisela quería jugar a los negocios. Quería jugar con el dinero y las propiedades. Perfecto. Yo le iba a enseñar una lección que no venía en los libros de la universidad, ni en los contratos bancarios. Le iba a enseñar que nunca, jamás, se debe subestimar a la mujer que te enseñó a caminar, porque esa misma mujer sabe exactamente cómo hacerte caer. La patrulla se detuvo frente a mi casa. La cerradura dorada seguía allí, burlona, pero ya no me intimidaba. Ahora la veía como lo que era, un adorno barato en una fortaleza que seguía siendo mía. «Espera aquí, Ignacia», dijo Rogelio bajando del auto. «Ya viene el cerrajero». Me quedé mirando la fachada de mi hogar. Mis rosales parecían saludarme bajo la lluvia. «Tranquilos», les susurré. «Mamá ha vuelto». Y por primera vez en todo el día sonreí.
No era una sonrisa dulce, era la sonrisa de quien sabe dónde están enterrados los cuerpos. La lluvia, que había comenzado como una llovizna tímida, se transformó en un aguacero constante, de esos que limpian las calles y oscurecen el cielo a mediodía. Desde el asiento de la patrulla, observé cómo el Chato, el cerrajero de confianza de Rogelio, trabajaba sobre el portón de mi casa. Era un hombre bajito, de manos grandes y callosas, que silbaba una melodía desafinada mientras su taladro devoraba el cilindro dorado que mi hija había instalado apenas unas horas antes. El sonido del metal rompiéndose fue agudo, chirriante, pero para mis oídos sonó a música celestial. Fue el primer grito de mi reconquista. «Listo, doña Ignacia», dijo el Chato, limpiándose las manos en un trapo sucio que llevaba al cinto. Esa cerradura era de pura apariencia, puro brillo. Por dentro era latón barato. Ya le puse la nueva, una de seguridad con doble paleta. De aquí no entra nadie si usted no quiere. Rogelio le pagó y me entregó las llaves nuevas. Eran pesadas, frías, reales. «¿Estás segura de esto, Ignacia?», me preguntó, apoyando una mano sobre mi hombro. «Una vez que entres empieza el juego. Si Marisela o los compradores aparecen, la cosa se va a poner fea». Apreté las llaves en mi puño hasta que los bordes se me clavaron en la palma. «Que se ponga fea, Rogelio. Yo ya viví lo bonito y lo feo en esta casa. No le tengo miedo a los gritos, le tengo miedo al silencio del olvido. Y no pienso ser olvidada hoy». Bajé de la patrulla y caminé hacia la entrada. Mis zapatos de domingo chapotearon en los charcos, pero no me importó. Al abrir el portón, sentí una resistencia familiar, el peso del hierro que había empujado miles de veces. Entré. El patio estaba extraño. Mis macetas con los geranios y las novios estaban arrinconadas contra la pared medianera, algunas volcadas, con la tierra derramada por el suelo como sangre negra. Marisela no había tenido ni la delicadeza de moverlas con cuidado. Las había apartado a patadas para despejar el paso. Sentí una punzada de dolor, pero la tragué rápido. Levanté la primera maceta, enderecé el tallo quebrado de un malbón rojo y lo acaricié. «Perdónenla», susurré a mis plantas. «Ella no sabe lo que hace, pero va a aprender». Abrí la puerta principal. El olor me golpeó de inmediato. No olía a mi casa. Olía a cartón húmedo, a cinta de embalar y a encierro. La luz de la tarde entraba filtrada por las persianas bajas, pintando rayas grises sobre el piso de parqué. Lo que vi me heló la sangre por un segundo. Mi sala no era mi sala. Era un depósito. Cajas de cartón se apilaban hasta el techo. Mis muebles, mi sofá de terciopelo verde, mi mesa de centro, todo estaba cubierto con plásticos sucios. En las cajas, con la letra apresurada de mi hija escrita en marcador negro, se leía: «Donación, basura, venta». Me acerqué a una caja marcada como basura. La abrí con manos temblorosas. Allí, tirados de cualquier manera, estaban mis álbumes de fotos. Las fotos de su bautizo, de mis padres, de mi boda, todo lo que constituía la memoria de mi linaje, descartado como si fueran papeles viejos. También estaba mi viejo costurero, esa caja de galletas de lata donde guardaba los hilos y las agujas con las que había cosido el futuro de esa niña ingrata. Sentí que las rodillas me fallaban, pero la rabia me sostuvo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo fuego. Saqué los álbumes y los puse sobre la mesa, quitando el plástico con un tirón violento. Saqué el costurero. Fui a la cocina, que estaba desolada, con la alacena vacía y el refrigerador desconectado, con la puerta abierta para que no se hongueara. Conecté el refrigerador. El zumbido del motor al arrancar fue como el latido de un corazón resucitado. «Gracias, Rogelio. Vete tranquilo», le dije a mi amigo, que se había quedado en el umbral, observando con tristeza el panorama. «Voy a dejar una patrulla dando vueltas a la manzana cada hora, Ignacia. Cualquier cosa, marcas el 1 en tu celular. Lo dejé programado en marcación rápida. No te preocupes, esta noche voy a dormir como un bebé». Cuando Rogelio se fue y escuché el motor de la patrulla alejarse, el silencio volvió a caer sobre la casa. Pero ya no era un silencio de tumba. Era el silencio de un general antes de la batalla. Me quité el abrigo, me arremangué la blusa y empecé a trabajar. No podía desempaquetar todo, pero podía recuperar mi territorio. Moví las cajas que bloqueaban el paso al pasillo. Fui a mi habitación. Allí, la cama estaba desarmada, el colchón desnudo contra la pared.
Marisela había sido eficiente, terriblemente eficiente. Busqué entre las cajas hasta encontrar mis sábanas, las de franela que usaba en invierno. Hice la cama con una meticulosidad casi religiosa, estirando cada arruga. A eso de las 4 de la tarde sonó el timbre. Un sonido insistente, largo. Me asomé por la mirilla. Una furgoneta blanca con el logotipo Residencia Geriátrica El Atardecer Feliz estaba estacionada en doble fila. 2 hombres corpulentos y una mujer con uniforme de enfermera esperaban en la vereda, mirando sus relojes con impaciencia. Mi corazón se aceleró, pero recordé las palabras de Rogelio. El usufructo es tu escudo. Respiré hondo, me alicé el cabello y abrí la puerta, pero sin quitar la cadena de seguridad y sin abrir el portón de la calle. Me quedé en el porche, a una distancia prudente. «Buenas tardes», gritó la enfermera a través de los barrotes del portón. «Señora Ignacia Morales, venimos por usted. Su hija nos dijo que la esperáramos aquí a la 1, pero llegamos tarde por la lluvia». Caminé despacio hasta el portón, pero no hice ademán de abrir. Los miré con la curiosidad de quien ve a un vendedor ambulante inoportuno. «Buenas tardes», dije con voz calmada. «Yo soy Ignacia, pero creo que tienen una equivocación. Yo no he solicitado ningún servicio». La mujer frunció el ceño y consultó una carpeta que llevaba en la mano. «Aquí dice que su ingreso está pagado y coordinado por la señora Marisela. Tenemos la cama lista y la orden de traslado. Abra, por favor, que está lloviendo y nos vamos a mojar». «Mi hija puede haber pagado un viaje a la luna si quiere, señorita», respondí, apoyando una mano en el hierro frío del portón. «Pero yo no voy a ninguna parte. Esta es mi casa. Estoy muy cómoda aquí y no tengo intención de salir». Uno de los enfermeros resopló. «Señora, no se ponga difícil. Su hija nos dijo que usted podía estar un poco desorientada. Es por su bien. La casa ya no es suya, está vendida. No puede quedarse aquí sola». Sonreí, una sonrisa triste y condescendiente. «Joven, estoy más orientada que usted. Sé qué día es, sé quién soy y sé que nadie me saca de mi propiedad sin una orden judicial. Así que, por favor, den media vuelta y díganle a mi hija que la habitación del asilo la use ella si tanto le gusta». La enfermera abrió la boca, indignada, pero algo en mi postura, quizás la firmeza con la que sostenía la Biblia que había vuelto a tomar entre mis manos, la detuvo. «Tendremos que llamar a su hija y reportar esto como una negativa de traslado», amenazó. «Llámenla. Díganle que su madre le manda saludos». Dieron media vuelta, murmurando entre ellos, subieron a la furgoneta y se marcharon. Sabía que eso era solo la primera escaramuza. La verdadera bomba estaba por estallar. Volví adentro y me preparé un té en una olla pequeña que encontré usando el agua del grifo. Me senté en una silla de la cocina, la única que no estaba cubierta de plástico, y esperé. El teléfono sonó 10 minutos después. El nombre Marisela parpadeaba en la pantalla. Lo dejé sonar, 1, 2, 3 veces. A la 4ª llamada contesté. «¿Sí?», dije fingiendo una voz cansada, arrastrando un poco las palabras. La estrategia de Rogelio, parecer vencida para que se confíen. «Mamá, ¿qué te pasa?», gritó Marisela al otro lado. Se escuchaba música fuerte de fondo y risas. Seguramente estaba ya en la playa. «Me acaban de llamar del asilo. Dicen que no les abriste. Me estás haciendo quedar en ridículo, mamá. Pagué un dineral por ese traslado especial». «Hija», suspiré, dejando que mi voz temblara un poco. «Es que me dio miedo. Esos hombres eran muy grandes y quería despedirme de la casa». El ruido de fondo disminuyó. Marisela debió haber salido al balcón o al baño para hablar. «¿Despedirte? Mamá, ya te despediste. La casa está vendida. Vendida. ¿Cómo entraste?» Yo cambié la cerradura. «La puerta estaba mal cerrada, hija». El viento la abrió. Mentí con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. «Solo entré para no mojarme. Está lloviendo mucho. Tengo frío». Hubo un silencio. Podía imaginar a Marisela calculando. Ella no quería volver de la playa. No quería interrumpir su celebración para venir a sacarme a la fuerza. Ella pensaba que yo era una vieja inútil y sentimental que solo quería llorar un rato entre las cajas. «Escúchame bien, mamá», dijo, bajando el tono, tratando de sonar razonable, como se le habla a un niño berrinchudo. «Los dueños, la gente de la inmobiliaria, van a ir mañana lunes a las 10 de la mañana. Van a ir con arquitectos para medir.
Tú no puedes estar ahí. Solo una noche, Marisela, supliqué, inyectando una dosis de patetismo en mi voz. Solo déjame dormir aquí una noche más. Mañana me iré. Me iré a donde tú digas. Pero déjame dormir en mi cama una vez más. Por favor. Marisela resopló. Sentí su impaciencia, su desprecio, pero también su alivio. Le estaba dando una salida fácil. Está bien, una noche. Pero mañana a las 9 quiero que estés lista en la vereda. Voy a llamar a la residencia para que pasen a buscarte a las 9 en punto. Y ni se te ocurra tocar nada de las cajas. Todo eso es inventario de la venta o basura. Gracias, hija. Gracias, dije y corté la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa y mi rostro cambió. La máscara de anciana suplicante cayó al suelo. Mis ojos, reflejados en el vidrio oscuro de la ventana de la cocina, brillaban con una determinación feroz. Inventario o basura, repetí en voz alta, saboreando el veneno de sus palabras. Pasé el resto de la tarde preparándome. No deshice las cajas. Al contrario, las usé a mi favor. Moví algunas para bloquear el acceso fácil a las habitaciones traseras. Quería que el recorrido de los nuevos dueños fuera incómodo, que tropezaran con la realidad de una vida que no podía ser empaquetada. Encontré mi vieja radio a pilas. La encendí y sintonicé una estación de boleros. La música llenó el vacío de la casa, espantando a los fantasmas de la soledad. Canté mientras barría el piso de la entrada, quitando las huellas de barro de los enfermeros y del cerrajero. Quería que la casa estuviera limpia para recibir a las visitas. La noche cayó pesada y oscura. La tormenta arreció. Los truenos sacudían los vidrios, pero yo no sentía miedo. Me sentía protegida por las paredes que yo misma había levantado. Me senté en mi sillón, con una manta sobre las piernas, y releí la escritura que Rogelio me había conseguido. Cláusula tercera. La señora Ignacia Morales se reserva el usufructo vitalicio del inmueble. Esas letras negras sobre papel blanco eran más fuertes que cualquier contrato de compraventa, más fuertes que la ambición de mi hija, más fuertes que el dinero. Dormí poco esa noche. Cada ruido de la calle me ponía en alerta. Pero cuando el sol del lunes empezó a asomar, pálido y lavado entre las nubes grises, yo ya estaba despierta. Me bañé con agua fría porque el calentador estaba apagado y no quise arriesgarme a prenderlo, pero el frío me terminó de despertar. Me vestí con mi mejor traje, un conjunto de falda y saco color gris perla que usaba para las bodas y los funerales importantes. Me maquillé suavemente, cubriendo las ojeras de la mala noche. Me puse mis perlas falsas, esas que Marisela siempre decía que eran anticuadas. Me recogí el pelo en un rodete firme. No parecía una mujer que iba a ser desalojada. Parecía la dueña de la finca esperando al administrador. A las 8:30 me preparé una taza de café negro y me senté en el sillón principal de la sala, justo frente a la puerta de entrada. Puse la escritura sobre la mesa de centro, junto a mi Biblia y una taza de porcelana fina. A las 9 en punto, la furgoneta del asilo volvió a pasar. Tocaron el claxon. No me moví. Tocaron el timbre. No me moví. Esperaron 10 minutos y se fueron. Sabía que llamarían a Marisela, y sabía que ella, furiosa, llamaría a los compradores para disculparse y decirles que la vieja seguía ahí, pidiéndoles que ellos se encargaran de sacarme. Era exactamente lo que yo quería. A las 10 menos cuarto, un coche negro, lujoso y brillante, se estacionó frente a mi portón. Detrás de él, una camioneta con el logo de Inmobiliaria Futuro. Vi bajar a 2 hombres de traje, con carpetas bajo el brazo, y a una mujer joven con tacones altos que miraba mi fachada con gesto de desagrado, señalando el techo y haciendo anotaciones. Eran los buitres. Venían a reclamar su carroña. Uno de los hombres sacó un juego de llaves. Eran las llaves de la cerradura dorada, las que Marisela les había entregado. Lo vi intentar abrir el portón. La llave no giró. El hombre frunció el ceño, forcejeó, miró la llave, miró la cerradura. Me levanté del sillón, caminé despacio hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Me quedé parada en el umbral, erguida, con las manos cruzadas delante de mi vientre. Los 3 se giraron al verme. La sorpresa en sus rostros fue genuina. Esperaban una casa vacía, o a lo sumo a una anciana asustada con las maletas en la puerta. No esperaban a una matriarca vestida de gala bloqueando la entrada.
Buenos días, dije, con una voz que proyecté para que se oyera clara hasta la calle. ¿Se les ofrece algo? El hombre del traje gris, el que parecía el jefe, se acercó al portón. Señora, buenos días. Debe haber un error. Soy el arquitecto Méndez, representante de los nuevos propietarios. Tenemos las llaves y la posesión legal desde el viernes. Su hija nos dijo que la casa estaría desocupada hoy. Mi hija suele hablar de más, arquitecto, respondí sin moverme un milímetro. Y sobre la posesión legal, me temo que a ustedes les vendieron humo. ¿Cómo dice? El hombre se molestó, sacando un papel de su carpeta. Mire, señora, entiendo que es difícil dejar su hogar, pero aquí tengo la escritura de compraventa firmada ante notario. Esta casa es propiedad de Inmobiliaria Futuro S.A. Si no abre este portón ahora mismo, tendré que llamar a la policía por usurpación. Sonreí. Esa era la carta que estaba esperando que jugaran. Por favor, hágalo, dije con dulzura. Llame a la policía. De hecho, el comisario es muy amigo mío y le encantará ver esos papeles. Pero antes de que haga esa llamada y pierda su tiempo, le sugiero que lea bien lo que compró. Porque ustedes compraron las paredes, sí, compraron el techo, pero el aire que se respira aquí adentro y el suelo que piso, eso es mío hasta el día que me muera. La mujer de los tacones se adelantó, agresiva. ¿De qué está hablando esta señora? Abra la puerta. Tenemos obreros programados para esta tarde. Vamos a demoler la cocina. Nadie va a demoler nada. Mi voz se endureció, perdiendo la dulzura fingida. Porque si tocan un solo ladrillo de mi casa mientras yo viva, los demandaré por daños a mi usufructo. Y créanme, tengo mucho tiempo libre y muy poco que perder. El arquitecto palideció. La palabra usufructo lo golpeó como una bofetada. Se giró hacia su compañero y empezaron a susurrar frenéticamente, revisando los papeles con nerviosismo. Vi el momento exacto en que el miedo reemplazó a la arrogancia en sus ojos. Saqué mi celular del bolsillo. ¿Saben qué? Mejor llamo yo a la policía. Así aclaramos quién está invadiendo la propiedad de quién. Marqué el número de Rogelio, sin dejar de mirarles a los ojos. Comisario, aquí Ignacia. Sí, hay unos desconocidos intentando forzar mi portón. Dicen que son dueños. Sí, por favor ven. Y trae las esposas, creo que vamos a tener un problema de estafa. Colgué. El arquitecto Méndez me miró con odio, pero también con respeto. Sabía que habían cometido un error monumental al no revisar los antecedentes registrales a fondo. Sabía que su negocio rápido acababa de convertirse en una pesadilla legal. Esto no se va a quedar así, masculló, retrocediendo hacia su coche. Vamos a llamar a su hija. Ella nos garantizó la entrega libre de ocupantes. Llámenla, dije, sintiendo una satisfacción profunda calentar mi pecho. Díganle que venga. Díganle que traiga el dinero. Y díganle que su madre la está esperando para tomar el té. Me di la vuelta y entré en la casa, cerrando la puerta principal con un golpe seco. Me apoyé contra la madera, el corazón latiéndome con fuerza. No por miedo, sino por la adrenalina de la victoria. La trampa se había cerrado. Los ratones estaban adentro. Y yo, la vieja Ignacia, tenía el control del laberinto. Caminé hacia la ventana y espié a través de la persiana. Vi al arquitecto gritando por teléfono, gesticulando salvajemente. Sabía a quién le estaba gritando. Imaginé la cara de Marisela en la playa. Imaginé su cóctel cayéndose a la arena. Imaginé su mundo perfecto desmoronándose. Me senté en mi sillón y tomé un sorbo de café. Estaba frío, pero me supo a gloria. La verdadera batalla, la confrontación cara a cara con mi propia sangre, estaba por comenzar. Pero esta vez, yo no era la víctima. Yo era el juez, el jurado y, si Dios me perdonaba, el verdugo de su ambición. Observé desde la ventana de la sala cómo la lluvia repiqueteaba sobre los techos de los autos estacionados. El arquitecto Méndez seguía hablando por teléfono, caminando de un lado a otro en la vereda como un león enjaulado, manoteando el aire y señalando mi fachada con furia. La joven de los tacones se había refugiado en el coche, cruzada de brazos, con una expresión que mezclaba el aburrimiento con el pánico. Yo, Ignacia, permanecí inmóvil detrás de las persianas, con la taza de café ya fría entre las manos, sintiendo cómo el silencio de la casa se cargaba de una electricidad estática, densa y pesada, como el aire antes de que caiga un rayo.
Sabía que Marisela venía en camino. Podía sentir su cercanía en mis propios huesos, una vibración amarga que ninguna madre debería reconocer, pero que yo conocía demasiado bien. Era la misma sensación que tenía cuando ella era adolescente y volvía a casa después de una mentira, una mezcla de prisa, culpa y una agresividad defensiva para tapar el miedo. Pasaron 40 minutos eternos. 40 minutos en los que repasé mi vida en esa casa. Cada ladrillo que pagué con el dolor de mi espalda. Cada noche que pasé cosiendo hasta el amanecer para que a esa niña no le faltara un vestido de fiesta. Cada lágrima que derramé en silencio cuando su padre se fue. Todo eso se condensó en una bola de fuego frío en mi estómago. Entonces, un auto rojo frenó bruscamente detrás de la camioneta de la inmobiliaria, patinando un poco sobre el asfalto mojado. Era ella. Marisela bajó del vehículo sin siquiera cerrar la puerta. Venía vestida con un pareo de colores chillones y una blusa ligera, totalmente inapropiada para la tormenta que se había desatado en la ciudad. El viento le azotó el cabello, despeinándola al instante, pero a ella no pareció importarle. Su rostro estaba rojo, no por el sol de la playa, sino por una ira incontenible. Corrió hacia el portón de hierro, ignorando al arquitecto que intentaba interceptarla. ¡Mamá!, gritó, agarrando los barrotes con ambas manos y sacudiéndolos con violencia. ¡Mamá! ¡Abre esta maldita puerta ahora mismo! El sonido metálico retumbó en mi pecho, pero mis pies no se movieron. Dejé la taza sobre la mesa. Alicé mi falda gris perla. Respiré hondo, llenando mis pulmones de dignidad, y caminé despacio hacia la entrada. Abrí la puerta de madera, pero me detuve ante la reja de seguridad que separaba el porche del jardín delantero. Desde allí, a unos 5 metros de distancia del portón de la calle donde ella gritaba, la miré. «No hace falta que grites, Marisela», dije con voz calmada, aunque por dentro me estaba rompiendo en pedazos. «Los vecinos tienen oídos, y yo también». «¿Que no grite?», chilló ella, con los ojos desorbitados. «¿Tú quién te crees que eres para cambiar la cerradura? Te vendí la casa, te conseguí un lugar de lujo en el asilo, y tú me pagas haciéndome quedar como una estúpida frente a los inversionistas». El arquitecto Méndez se acercó a ella, interrumpiendo su berrinche. «Señora Marisela, esto es inaceptable», dijo el hombre, con la voz temblorosa de quien ve su comisión evaporarse. «Usted nos aseguró la posesión inmediata, nos dijo que la propiedad estaba vacía. Su madre dice que no se va, y habla de términos legales que no nos mencionó». Marisela se giró hacia él, con una sonrisa nerviosa y falsa dibujada en el rostro. «No le haga caso, arquitecto. Mi madre, ya sabe cómo es la edad. A veces desvaría, se apega a las cosas viejas. Es la demencia senil, pobre. No sabe lo que dice». Me quedé helada. Demencia senil. Así de fácil me descartaba. Así de rápido borraba mi lucidez para salvar su pellejo. Esa fue la gota que colmó el vaso. La lástima que podía haber sentido por ella se evaporó al instante. Avancé hasta el portón principal, quedando cara a cara con mi hija, separada solo por los barrotes fríos y mojados. La lluvia nos empapaba a ambas, pero yo ni parpadeé. «Mírame a los ojos, Marisela», ordené. Mi voz salió gutural, profunda, una voz que no sabía que tenía. «Mírame y dime a la cara que estoy loca. Dímelo». Ella titubeó. Por un segundo vi a la niña pequeña que se escondía detrás de mis faldas cuando tronaba, pero esa niña ya no existía. En su lugar, había una mujer consumida por la ambición. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil», susurró, bajando el tono para que los hombres no oyeran. «Abre, déjanos entrar. Firma los papeles de entrega y vete al asilo. Te van a tratar bien. Con el dinero que sobró te compré ropa nueva». «¿El dinero que sobró?», repetí, sintiendo el sabor a hiel en la boca. «¿El dinero de vender mi vida?». Saqué de mi bolsillo el documento que Rogelio había conseguido. Lo desdoblé con cuidado, protegiéndolo de la lluvia con mi mano, y lo pegué contra los barrotes para que ella lo viera. «Lee, Marisela». Ella frunció el ceño, entrecerrando los ojos bajo la lluvia. «¿Qué es eso?». «Es papel viejo. Es la escritura de divorcio. La que nunca te molestaste en leer cuando me hiciste firmar ese poder tramposo en el hospital». El arquitecto,
Movido por la curiosidad y el miedo, se acercó y leyó por encima del hombro de mi hija. Sus ojos se abrieron como platos. Usufructo vitalicio a favor de la cónyuge, leyó en voz alta, y su rostro perdió todo color. Dios mío. Marisela nos miró a los dos, confundida, con esa ignorancia arrogante de quien cree que el mundo funciona a su antojo. ¿Y eso qué importa? Yo tengo el poder. Yo vendí la casa. La venta es legal. En ese momento, la patrulla de Rogelio, que había estado esperando discretamente en la esquina, encendió las luces. No puso la sirena, solo las luces azules y rojas girando en silencio bajo la tormenta. El auto avanzó despacio y se detuvo justo detrás del coche de Marisela. Rogelio bajó, ajustándose la gorra. Caminó con paso firme, con esa autoridad tranquila que dan los años de servicio. Se paró a mi lado del portón, pero por fuera, mirando a mi hija. «Buenos días, Marisela», dijo él, seco. «Comisario, Rogelio». Marisela retrocedió un paso. «¿Qué haces aquí? Mi mamá te llamó, ¿verdad? Dile que abra. Dile que esta casa ya no es suya». Rogelio negó con la cabeza, una sonrisa triste en los labios. «Ahí te equivocas, muchacha. La venta que hiciste es válida, sí. Vendiste la nuda propiedad, pero te olvidaste de un detalle. Tu madre es la usufructuaria». «¿Y eso qué significa en cristiano?», chilló ella, perdiendo la compostura. «Significa», intervine yo, con una claridad que cortó el aire como un cuchillo, «que vendiste el cascarón, pero la nuez sigue adentro. Significa que mientras yo respire, y créeme que pienso respirar mucho tiempo, esta casa es mi castillo. Nadie entra, nadie sale, nadie rompe una pared si yo no doy permiso. Y yo, hija mía, no doy permiso». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía la lluvia y la respiración agitada de Marisela. El arquitecto Méndez reaccionó primero. Se giró hacia Marisela con una furia volcánica. «¿Usted sabía esto?», le gritó, acorralándola contra su propio coche. «Nos vendió una propiedad con ocupante vitalicio. Eso es fraude. Nos ocultó un gravamen en el título». «No, yo no sabía», balbuceó Marisela, con las manos temblorosas. «El notario no me dijo nada. Yo solo quería vender. El contrato estipulaba entrega inmediata, libre de ocupantes», bramó el hombre. «Nosotros pagamos por una casa vacía para remodelar, no por un asilo privado con una anciana adentro. Esa inversión está muerta mientras ella viva». Marisela me miró, buscando salvación. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora estaban llenos de terror puro. «Mamá, diles que te vas a ir. Diles que renuncias al usufructo. Firma un papel aquí mismo. Por favor, ya me gasté parte del dinero. Pagué deudas de juego de Roberto. Compramos el auto nuevo». La confesión salió de su boca como un vómito. Deudas de juego, un auto nuevo. Así que en eso se había convertido el esfuerzo de mis 72 años, en fichas de casino y chapa brillante para su marido inútil. Sentí una pena infinita, pero no por mí, pena por ella, pena por la mujer vacía que había criado. «No voy a firmar nada, Marisela», dije, y mi voz no tembló. «No voy a renunciar a mi techo para que tú sigas tapando agujeros que no cavaste». «Me van a demandar», lloró ella, agarrándose el pelo. «Si devuelvo la casa tengo que devolver el dinero más la penalización. No tengo tanto dinero, mamá. Me van a meter presa». El arquitecto asintió implacable. «Téngalo por seguro, señora. Si no nos devuelve la transferencia íntegra más el 20% de penalización por incumplimiento de contrato en 48 horas, mis abogados le van a poner una demanda por estafa y daños y perjuicios que la va a dejar en la calle. Y créame, Inmobiliaria Futuro no pierde juicios». Marisela se derrumbó, literalmente. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas en la vereda mojada, manchando su pareo de barro. Lloraba a gritos, un llanto histérico y feo, de niña malcriada a la que se le rompió el juguete. «Mamá, ayúdame. Soy tu hija. No puedes hacerme esto», me suplicaba, extendiendo las manos hacia mí a través de los barrotes. Miré sus manos, las mismas manos que ayer cambiaron la cerradura, las mismas manos que empacaron mis recuerdos en cajas de basura, las mismas manos que firmaron mi destierro sin que les temblara el pulso. Rogelio me miró, esperando mi reacción. Él sabía que yo tenía el corazón blando.
Sabía que toda mi vida había sacrificado mi bienestar por esa mujer que ahora se arrastraba en el lodo. Pero algo había cambiado dentro de mí. La Ignacia que perdonaba todo había muerto en la iglesia el domingo por la mañana. La mujer que estaba parada en el porche era otra. Era una sobreviviente. Me acerqué a los barrotes. Me agaché un poco para estar a su nivel, aunque la reja nos separaba. «Tienes razón, Marisela. Eres mi hija», dije suavemente. «Y porque eres mi hija, y porque te quiero, te voy a dar la lección más importante de tu vida. Una lección que debí darte hace años, en lugar de darte dinero y facilidades». Ella levantó la cara, con el rímel corrido, esperando que yo sacara la billetera o firmara el papel, esperando el rescate de siempre. «¿Qué? ¿Qué vas a hacer?», gimió. «Voy a dejar que asumas las consecuencias de tus actos», sentencié. Las palabras salieron pesadas, definitivas como lápidas. «Tú vendiste la casa, tú cobraste el dinero, tú te lo gastaste. Ahora tú resuelves el problema con estos señores». «Pero no tengo el dinero», aulló. «Me van a quitar todo». «Entonces aprenderás lo que es empezar de cero, como lo hice yo cuando tu padre nos dejó», respondí, enderezándome. «Aprenderás lo que cuesta ganar cada centavo. Aprenderás que la familia no se vende». Me giré hacia el arquitecto, que observaba la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación. «Arquitecto, le sugiero que arregle sus asuntos con la vendedora lejos de mi propiedad. Están alterando el orden, y yo necesito descansar. A mi edad, los disgustos no son buenos». El hombre asintió, casi con reverencia. «Entendido, señora Ignacia. Disculpe las molestias». Luego agarró a Marisela por el brazo y la obligó a levantarse. «Vamos a nuestra oficina, señora. Ahora mismo tenemos muchos papeles que revisar». «No, mamá, Rogelio, haz algo», gritó Marisela forcejeando. Rogelio se cruzó de brazos, impasible. «Lo siento, Marisela. Es un asunto civil entre particulares. Mientras no haya violencia física, no puedo intervenir. Y tu madre está en todo su derecho». Vi cómo la arrastraban hacia la camioneta de la inmobiliaria. Vi cómo ella me miraba por la ventanilla trasera mientras se la llevaban, con una expresión de incredulidad absoluta. Nunca pensó que la vieja mansa tuviera dientes. Nunca imaginó que la Biblia que yo cargaba también hablaba de justicia y de expulsar a los mercaderes del templo. Cuando los autos se alejaron y la calle quedó vacía de nuevo, Rogelio se acercó al portón. «¿Estás bien, Ignacia?», preguntó con la voz suave. Sentí que las piernas me temblaban ahora que la adrenalina bajaba. Me apoyé en el pilar de ladrillo. «No, Rogelio, no estoy bien. Me duele el alma. Ver a un hijo caer es el dolor más grande que existe. Lo sé, pero la salvaste, Ignacia, aunque ella no lo sepa hoy. Si la hubieras rescatado otra vez, nunca hubiera dejado de ser una parásita. Hoy la obligaste a ser adulta». Asentí, limpiándome una lágrima solitaria que se mezcló con la lluvia en mi mejilla. «¿Crees que vaya a la cárcel?». «Probablemente llegue a un acuerdo», dijo Rogelio, rascándose la barbilla. «Tendrá que vender su auto nuevo, quizás hipotecar su propia casa, devolver hasta el último centavo. Va a quedar endeudada y avergonzada. Pero la cárcel, difícil si paga. Eso sí, se le acabó la vida de lujos a costa tuya». Suspiré. Un suspiro largo y profundo que pareció vaciar mis pulmones de años de angustia acumulada. «Gracias, amigo. No me des las gracias, solo hice mi trabajo». Y disfruté ver la cara de ese arquitecto cuando leíste la cláusula. Sonrió. «Ahora entra, que te vas a resfriar. Y cierra bien. Con doble vuelta», prometí. Rogelio subió a su patrulla y se fue. Me quedé sola en el jardín delantero. La lluvia empezaba a amainar, convirtiéndose en una llovizna fina y brillante. Miré mi casa. Seguía ahí, mis paredes, mi techo, mis rosales maltratados que, sabía, volverían a florecer si les daba cariño. Entré y cerré el portón. El chasquido de la nueva cerradura fue el sonido más hermoso del mundo. Caminé hacia la sala. Estaba llena de cajas, desordenada, fría, pero era mía. Me acerqué a la caja que decía «basura», donde Marisela había tirado mis álbumes de fotos. Saqué uno con cuidado. Lo abrí. Había una foto de Marisela de bebé, sonriendo en su cuna. Acaricié la imagen con el pulgar.
Te perdono, hija, susurré a la foto amarilla. Te perdono porque no sabías lo que hacías, pero no voy a dejar que me destruyas. Me senté en mi sillón, rodeada de las cajas que eran testigos mudos de la traición y la victoria. Me sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón, pero también sentía una paz extraña, sólida, la paz de quien ha mirado al abismo y no ha parpadeado. Había recuperado mi casa, pero más importante aún, me había recuperado a mí misma. Ya no era la vieja que estorbaba, era Ignacia Morales, la dueña de su destino, y aunque el corazón me dolía por la crueldad de mi propia sangre, sabía que ese dolor era el precio de mi libertad. El teléfono fijo, que había vuelto a conectar esa mañana, empezó a sonar. Lo miré. Sabía que no era Marisela. Ella estaría demasiado ocupada tratando de salvar su propio cuello. Podría ser cualquiera. Lo dejé sonar mientras me preparaba otro café. Esta vez me aseguraría de tomármelo caliente. La tormenta había pasado, y aunque el cielo seguía gris, yo sabía que mañana, inevitablemente, saldría el sol sobre mi casa. Mi casa. El silencio que quedó en la casa después de que se marcharon los coches y la lluvia cesó no fue el silencio hueco de la soledad, sino el silencio fértil de la tierra después de una tormenta. Fue una quietud limpia, lavada. Me quedé parada en el centro de la sala, rodeada de aquellas cajas de cartón que mi hija había marcado con su letra apresurada y cruel, y por primera vez en semanas sentí que mis pulmones se llenaban de aire propio, no del aire prestado que nos dejan los demás cuando creen que ya no servimos. Pasé los siguientes 3 días dedicada a una sola tarea, el desembalaje de mi vida. No fue un trabajo sencillo. Marisela había sido meticulosa en su desprecio. En la caja marcada como basura, encontré no solo los álbumes de fotos, sino también las cartas que mi padre me escribió desde el norte cuando se fue a trabajar en los años 50, y el velo de mi primera comunión, amarillento pero intacto. Cada objeto que sacaba era una reivindicación. Al colocar de nuevo el retrato de mi madre sobre la repisa de la chimenea, sentí que ella me guiñaba un ojo desde el más allá. Al devolver mis hilos y agujas al costurero de madera, sentí que mis manos recuperaban su destreza. Rogelio cumplió su palabra. La patrulla pasó cada hora durante esa primera semana, y él mismo venía por las tardes, con la excusa de ver si la cerradura nueva funcionaba bien, aunque yo sabía que venía para asegurarse de que mi corazón no hubiera colapsado tras la victoria. Se dice en el pueblo que el arquitecto Méndez estaba echando espuma por la boca en la notaría, me contó Rogelio el miércoles, mientras tomábamos café con galletas de vainilla. Parece que tu hija tuvo que firmar hasta lo que no tenía para evitar la demanda penal. ¿Qué pasó con ella?, pregunté, intentando que mi voz sonara neutral, aunque por dentro sentía un tirón doloroso en el pecho. Madre es madre, aunque la cría salga torcida. Tuvo que devolver el dinero íntegro. Y como ya se habían gastado una parte en las deudas de juego del marido y en la entrada del coche nuevo, tuvieron que malvender el coche y pedir un préstamo de usura para cubrir el resto. La penalización del 20% la dejó temblando, Ignacia. Se quedaron sin ahorros y con una deuda que van a tardar 5 años en pagar. Asentí, mirando el vapor que subía de mi taza. Es el precio de la matrícula, Rogelio. La universidad de la vida es cara, sobre todo cuando uno intenta saltarse las clases de ética. ¿Te ha llamado? No, y prefiero que no lo haga por un tiempo. Necesito sanar mis propias heridas antes de intentar curarlas de ella. La verdadera transformación de mi vida no ocurrió de golpe, como en las novelas. Fue un proceso lento, cotidiano, hecho de pequeños actos de soberanía. Primero, contraté a un pintor. No a cualquiera, sino a don Anselmo, un viejo conocido del barrio. Le pedí que pintara la fachada de un color melocotón suave, borrando para siempre el blanco sucio que había tenido durante años. Quería que mi casa brillara. Quería que, cuando Marisela pasara por la calle, porque sabía que tarde o temprano pasaría, viera que la casa no estaba muriendo, sino renaciendo. Luego hice algo que había pospuesto durante años por ahorrar para la herencia. Fui a la tienda de electrodomésticos y me compré una lavadora nueva, de esas automáticas que hacen todo solas. Marisela siempre decía que mi lavadora vieja hacía mucho ruido, pero nunca se ofreció a comprarme una. Bueno, ahora me la compraba yo.
Usé el dinero que guardaba bajo el colchón, ese fondito de emergencia que mi hija tanto codiciaba y que nunca encontró. Pero el cambio más grande ocurrió 2 semanas después, cuando decidí reabrir mi taller de costura. Durante años había cosido para sobrevivir. Cosía dobladillos, pegaba botones, arreglaba cierres. Era un trabajo esclavo que me dejó los dedos pinchados y la vista cansada. Pero esta vez fue diferente. Esta vez saqué mis telas guardadas, esas sedas y linos que atesoraba para una ocasión especial, y decidí que la ocasión especial era hoy. Coloqué un cartel pequeño y elegante en mi ventana. Ignacia Morales, costura y arreglos. Se enseña a tejer. No lo hice por dinero, aunque el dinero nunca sobra. Lo hice porque necesitaba que la casa se llenara de gente. No quería estar sola rumiando mi dolor. Y vaya si funcionó. Al principio vinieron las vecinas curiosas, queriendo saber los detalles del escándalo con la inmobiliaria. Yo las recibía con una sonrisa y café, pero cuando preguntaban por Marisela, yo respondía con elegancia. Mi hija y yo tuvimos un malentendido comercial, pero gracias a Dios todo está en orden. Y cambiaba de tema. Poco a poco, el chisme perdió fuerza y lo que quedó fue la comunidad. Empecé a tener a 3 o 4 mujeres jóvenes en mi sala por las tardes, aprendiendo a usar el ganchillo y las agujas. El sonido de las risas, el tintineo de las tazas de té y el suave clic, clic de las agujas espantaron a los fantasmas que Marisela había dejado. Un mes después del incidente, una tarde de lluvia similar a la de aquel domingo fatídico, sonó el timbre. Supe quién era antes de abrir. Había un ritmo vacilante en la forma de tocar, una duda que no era propia de los vendedores ni de las vecinas. Abrí la puerta. Marisela estaba allí, empapada, sin paraguas. Ya no había rastro de la mujer altanera con pareo de playa. Llevaba unos jeans desgastados y una camiseta simple. Había perdido peso, y las ojeras bajo sus ojos eran profundas, oscuras como moretones. Su coche rojo no estaba. Había llegado en autobús. Nos miramos en silencio durante un minuto eterno. Ella esperaba, quizás, que yo le cerrara la puerta en la cara, o que le gritara. «Pasa», dije simplemente, haciéndome a un lado. Ella entró, goteando agua sobre el piso que yo acababa de encerar. Se quedó parada en el felpudo, encogida, mirando las paredes recién pintadas de la sala, las cortinas que habían vuelto a su lugar, el jarrón con flores frescas. «La casa está bonita, mamá», murmuró con la voz quebrada. Siempre fue bonita, Marisela. Solo hacía falta mirarla con amor y no con signos de pesos en los ojos. Ella rompió a llorar. No fue el llanto histérico de aquel día frente a la inmobiliaria. Fue un llanto silencioso, derrotado, el llanto de quien ha tocado fondo. Se cubrió la cara con las manos. «Lo perdimos todo, mamá. Roberto se fue. Me dejó cuando se acabó el dinero del préstamo. Dijo que no podía vivir con una mujer que se dejaba engañar por su madre. Se llevó lo poco que quedaba de valor. Estoy viviendo en un cuarto alquilado en la zona sur. Debo 2 meses de renta». La miré, y mi corazón de madre sangró. Quise abrazarla, quise decirle que no importaba, que volviera a su cuarto de soltera, que yo la cuidaría. Era el instinto, la programación biológica de proteger a la cría. Pero entonces miré mis manos, esas manos viejas y fuertes que habían defendido mi techo. Recordé al arquitecto, las cajas de basura, la cerradura cambiada. Si la dejaba volver ahora, si la rescataba de nuevo, le estaría enseñando que traicionarme no tenía costo real. Le estaría enseñando que yo era su red de seguridad eterna, y cuando yo muriera, ella caería al vacío sin saber volar. Fui a la cocina y serví un plato hondo de sopa de lentejas caliente, con pan recién horneado. Lo puse en la mesa. «Siéntate y come», le dije. Ella se sentó y comió con un hambre voraz, casi animal. Cuando terminó, me miró con ojos suplicantes. «Mamá, ¿puedo quedarme? Solo un tiempo, hasta que consiga trabajo. Prometo que no molestaré. Dormiré en el sofá si quieres». Respiré hondo. Esta era la prueba final, la más difícil. «No, Marisela». La palabra quedó suspendida en el aire. Ella parpadeó, incrédula. «¿Cómo? ¿Me vas a echar a la calle? ¿A tu propia hija?» «No te estoy echando a la calle. Tú tienes tus piernas y tus manos sanas.
Tienes un título universitario que yo te pagué con el sudor de mi frente. Tienes salud. Yo, a tu edad, ya te tenía a ti y estaba divorciada, cosiendo hasta las 3 de la mañana para pagar esta casa. Nadie me regaló un techo, hija. Y yo no te voy a regalar el mío para que te escondas de tus errores. Pero estoy sola, mamá. La soledad es una gran maestra, Marisela. Úsala. Me levanté y fui a mi monedero. Saqué dinero, lo suficiente para un mes de alquiler en su cuarto y comida para unas semanas. No era una fortuna, pero era una ayuda digna. Toma, le puse los billetes en la mano. Esto es para que te estabilices. Paga tu renta. Busca trabajo. Y cuando tengas un sueldo, cuando hayas recuperado tu dignidad con tu propio esfuerzo, entonces vienes a visitarme y te recibiré con los brazos abiertos como visita. Pero esta casa es mía. Y mientras yo viva, yo decido quién duerme bajo mi techo. Marisela miró el dinero y luego me miró a mí. Vi rabia en sus ojos. Sí, pero también vi respeto. Por primera vez en su vida, me estaba mirando no como a un recurso, sino como a una mujer de hierro. Eres dura, mamá, dijo, guardando el dinero. Soy justa, hija, y la justicia a veces duele más que el castigo. Se marchó bajo la lluvia, pero esta vez caminaba más erguida. No la había salvado, pero la había empujado a salvarse a sí misma. Cerré la puerta y puse el cerrojo. No sentí culpa. Sentí una paz inmensa. Los meses pasaron y la vida tomó un ritmo nuevo, dulce y compasado. Rogelio se jubiló de la comisaría ese invierno. Empezó a venir más seguido, ya sin uniforme, con camisas de cuadros y un sombrero de ala corta. Juntos arreglamos el jardín trasero. Él cavaba la tierra dura y yo plantaba los rosales. ¿Sabes, Ignacia?, me dijo una tarde mientras limpiábamos las herramientas. Nunca pensé que terminaría mis días plantando flores. Siempre pensé que moriría en algún tiroteo. Y yo pensé que terminaría mis días cuidando nietos o viendo telenovelas, respondí, secándome el sudor de la frente. Pero mira, la vida nos tenía reservada una segunda juventud. Rogelio me tomó la mano. Sus dedos eran rasposos, cálidos. No sé si juventud, Ignacia, pero sí una buena compañía. Y eso vale más que todo el oro del mundo. No hubo grandes declaraciones de amor, ni bodas tardías. A nuestra edad, el amor no son fuegos artificiales, es una brasa que calienta los pies en invierno. Rogelio se convirtió en mi compañero, en mi guardián y en mi mejor amigo. Cenábamos juntos, íbamos a misa, y a veces simplemente nos sentábamos en el porche a ver pasar la gente, criticando bajito a los vecinos, riéndonos como dos muchachos traviesos. Marisela consiguió trabajo en una gestoría. Me enteré porque me lo contó una de mis alumnas de costura. Tardó 6 meses en volver a visitarme. Cuando lo hizo, trajo un pastel de chocolate y no pidió nada. Hablamos del clima, de las noticias, de todo menos del pasado. La relación nunca volvió a ser la misma. La inocencia se había roto, pero en su lugar creció un trato adulto, distante pero cordial. Ella entendió que yo no era su banco, y yo entendí que ella no era mi extensión. Éramos dos mujeres separadas por decisiones y unidas por una sangre que, aunque a veces se vuelve agua, nunca deja de correr. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi escritorio frente a la ventana, veo caer las hojas del otoño sobre la vereda. Esa misma vereda donde un día me senté a llorar con una Biblia en la mano, creyendo que mi vida había terminado. Tengo 73 años. Mis rodillas duelen cuando hay humedad y necesito lentes para enhebrar la aguja, pero soy la dueña de mi castillo. Tengo mi nombre en la escritura, mi dinero en mi bolsa y mi conciencia tranquila. A veces pienso en aquel usufructo vitalicio, 2 palabras latinas, frías, legales, pero para mí significan mucho más. Significan que mi vida, mi esfuerzo y mi presencia tienen un valor que no se puede transaccionar. Quiero decirles algo a todas las mujeres que, como yo, peinan canas y sienten que el mundo empieza a empujarlas hacia los márgenes. A las que creen que ya estorban, a las que firman papeles sin leer por confiar en los hijos, a las que piensan que el sacrificio es la única forma de amor. No se dejen engañar. La vejez no es una derrota, es una conquista. Cada arruga en su cara es una medalla de una batalla que ganaron.
No entreguen el timón de su barco solo porque las manos les tiemblan un poco. No cedan su espacio, su dinero ni su dignidad bajo la excusa del descanso. El descanso eterno ya llegará cuando Dios quiera, pero mientras haya vida, hay lucha. Su casa es su reino, su mente es su tesoro. Y si alguien, sea quien sea, intenta arrebatarles lo que es suyo, recuerden que dentro de ustedes vive una leona que solo está durmiendo la siesta. Despiértenla, rujan, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, y más sabe una mujer vieja por lo que ha callado que por lo que ha dicho. Yo soy Ignacia Morales. Esta es mi casa, y aquí, en mi tierra y bajo mi techo, yo soy la reina. Y que nadie se atreva a cambiarme la cerradura de nuevo.